tratamos. Sí, deja de grabar. Ok. Listo, ya. Bueno, Bueno, entonces, gracias. Bueno, gusto. ¿Tal bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gusto saludarlos. Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Bien, buenas, gusto. Ok, bien. Buenas. Bien. Bueno, hola, buenos días, bienvenidos al coloquio de hoy. En esta ocasión tengo que hacer de como invitado al profesor José Daniel Muñoz, profesor titular de la Universidad Nacional. José Daniel, pues, en física estadística y luego de simulación de sistemas físicos. Nos va a hablar hoy sobre un tema bien interesante que tiene que ver con la entropía, que hablamos de y trabajo que uno ve en termodinámica desde una perspectiva de bueno, entonces, No, pues, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al profesor Gabriel por la invitación, también al Departamento de Física de la Universidad de los Andes. Un gusto estar acá. Y entonces, pues, la idea de la charla de hoy es introducir de manera bastante didáctica, ¿no? Y bien, pero también con profundidad. ¿Qué es lo que entendemos hoy por entropía? ¿Qué entendemos cuál es la diferencia entre trabajo y calor? ¿No? Los teoremas de fluctuación, de una forma muy, espero que sea muy didáctica, ¿no? Y finalmente algún resultado chiquito y eso, y no más, ¿no? Pero la idea es tener como una introducción al tema. Y si ustedes nunca han sabido qué es entropía, este es el momento. ¿Listos? Entonces, veamos. ¿Dónde es que tengo que darle play? Ah, ok. Entonces, supone que aquí ya. Ajá. Ujú. No. Listo. Entonces, como les decía, vamos a ver qué es entropía desde el punto de vista de teoría de información. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y calor? ¿Por qué crece la entropía? Y vamos a introducir algunos de los teoremas de fluctuación y después un teorema de fluctuación microcanónico a canónico como un ejemplo pequeño de, de aplicación. Entonces, pues, ¿qué es entropía? Durante muchísimo tiempo eso ha estado asustando a los físicos por la noche, ¿no? Y entonces realmente solamente hasta la teoría de información pudimos saber qué era. O sea, la mecánica estadística se construyó prácticamente para poder saber cuál era la interpretación microscópica de las cosas de la termodinámica, qué es calor, qué es trabajo, y teníamos una idea bastante bonita de qué era la temperatura a finales del siglo XIX, ¿no? La temperatura es qué tan rápido se mueven los átomos. Pero, ¿qué era entropía? Pues eso se demoró un tiempo, pero vamos a introducirlo de una vez para decirles qué es. Miren, la entropía es cuánta información nos falta en promedio para saber dónde está y qué velocidad tiene cada molécula, o sea, para saber cuál es el estado de un sistema. ¿Y eso por qué es? Pues porque estamos usando probabilidades para decir cuál es el estado del sistema. O sea, la mecánica estadística es el uso de probabilidades para describir la física. Y eso quiere decir dos cosas. ¿En qué estado está? Podemos usar probabilidades. Si no sabemos exactamente en qué estado está, podemos asignar una probabilidad a cada estado. Y también podemos usar probabilidades para decir cómo evoluciona. Y hoy vamos a ver las dos cosas. La entropía tiene que ver con la primera, ¿sí? Y si la entropía es información, pues tiene que ver con bits, ¿no? ¿Y qué es un bit? Pues es la información que uno gana cuando le responde una pregunta de sí o no, ¿sí? Por ejemplo, ¿cantas en la ducha? Listo, ya tenemos un bit de información que no teníamos antes, ¿no? Con un poco de preguntas sí o no, yo puedo contestar muchas cosas. ¿Han jugado las 20 preguntas? Estoy pensando en alguien. Y tienen ustedes 20 preguntas para adivinar quién es. Háganlo. No, va una.
No, no, no. Solo puedo contestar sí o no. ¿Ah? No. ¿Ah? No. Muy bien. O sea, si está viva, si está vivo, no falleció. Ah, sí está viva. Ya dijimos que es mujer. No, ya. ¿Ah? ¿Es americano? No. 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 ¿Ah? No. Van 8. Pero van bien. ¿Ah? No. Sí. No. Sí. No. Vamos 13. No. No, ya lo han contestado. No. Es política. No es alemana. ¿Es asiática? Sí. Es asiática. No. Está difícil. Hoy escogí una difícil, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Es activista? Sí. Ajá. No. No. Queda una pregunta. Podemos echar 3 más. Digamos, les quedan 4 preguntas. ¿Ah? Sí, quedan 4 preguntas. ¿Ah? Sí, sí. Ya la tienen en la punta de la lengua. Sí, es Malala. Entonces, fíjense, en este periplo, ¿sí? Todas las cosas que pasaron, ¿no? La primera pregunta, ¿es hombre o es mujer? Es muy buena porque divide en 2 grupos casi iguales, ¿no? O sea, la probabilidad es casi 50%. Lo mismo, por ejemplo, está vivo, también dividen como en 50% porque la mitad de la gente que ha existido está viva. Entonces, esas cosas pueden servir muy bien, ¿no? De pronto, se pudo haber agrupado, ¿no? Por ejemplo, es científica, artista o no sé qué. Entonces eso va agrupando y trata de hacerlo, ¿no? Tirarle de una la primera pregunta con alguien específico solo funcionaría si ustedes me conocieran muy bien y creyeran que casi siempre doy eso, ¿no? O sea, si yo fuera Sheldon, ustedes preguntarían, ¿es Spock? ¿No? Seguramente aciertan con probabilidad mayor que 0,5. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Pues ir dividiendo en pedacitos, ¿no? Que sean más o menos igualmente probables. Si yo, por ejemplo, estuviera pensando en uno de ustedes, ¿sí? Seguramente ustedes lo que harían sería, por ejemplo, una buena idea sería dividir el salón en 2 y decir, está en este lado, ¿sí? E ir dividiendo así y así. Y esa sería la forma más eficiente de hacerlo. Entonces, veamos. Imagínense que yo tengo una bolita en 2 cajitas y quiero saber en qué cajita está la bolita. ¿Cuántas preguntas necesito hacer si hay 2 cajitas? Una, ¿cierto? Si yo digo, está a la derecha y me dicen que no, ya sé que está a la izquierda. Si fueran 2 cajitas, 4 cajitas, ¿cuántas preguntas necesito hacer? 2.
Fíjense que si yo pregunto, ¿está arriba? Y me dicen que no, ya tengo el caso anterior, que era solo 2. Y si me dicen está abajo, ya tengo el caso anterior. Si antes necesitaba una, ahora necesito 2. ¿Cierto? ¿Está arriba o está a la derecha, por ejemplo? Si fueran 8, ¿cuántas necesito? 3. Y fíjense que con una, si digo está a la derecha, ya tendría el caso anterior, que era 4. Entonces, si aquí se necesitaban 2, esta pregunta extra, si está a la derecha, que lo lleva al caso anterior, es una más. O sea, cada vez se duplicó de 4 a 8, necesité una pregunta más. Ahora, si tengo 16, ¿cuántas preguntas necesito? 4. Y fíjense, con una pregunta, si está arriba, lo reduzco a 8, ¿sí? No me importa si me dicen sí o no, de todas maneras lo reduzco a las 8 de arriba, a las 8 de abajo. Y si antes necesitaba para 8, 3, ahora necesito para 16 una pregunta más, ¿no? O sea que cada vez que se duplica, necesito una pregunta más. Fíjense también que si fuera una sola caja, ¿cuántas preguntas necesito hacer para saber qué está en esa caja? ¿En qué caja está? Ninguna, ya sé que está ahí. ¿Sí? Ahora fíjense que el número de sitios es 2 al número de preguntas que necesito hacer. O sea, aquí es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 por 2, 2 por 2 por 2, 8. O sea, 3 preguntas, aquí 4 preguntas, etc. Y entonces, el número de sitios es 2 al número de preguntas. Entonces, entonces, ¿cuántas preguntas tengo que hacer? Pues menos logaritmo base 2 del número de sitios. Eso es si todas son igualmente probables. Ahora imagínense que no. Imagínense que estoy buscando a mi esposa, a Yasmín, y lo único que sé es que está en un edificio visitando a una amiga que trabaja en un call center. Y el edificio es un call center de 2 pisos que tiene 3 habitaciones. El primer piso es una sola habitación llena de cubículos, ¿no? Y el segundo piso está dividido en 2 partes, arriba a la izquierda y arriba a la derecha, que también están llenos de cubículos. Si yo no sé nada de dónde puede estar, yo pensaría que abajo tiene el doble de probabilidad de estar cualquiera de los sitios de arriba a la derecha o arriba a la izquierda, porque hay el doble de cubículos. Entonces, de pronto, la probabilidad de que esté abajo sería 1/2 y que esté arriba a la izquierda 1/4 y arriba a la derecha 1/4. Y entonces, yo llego y le pregunto al portero, ¿dónde está Yasmín? Y él me dice, ¿sabe qué? Me acaban de enseñar un jueguito. Pregunte. ¿Cuál sería la primera pregunta? Exacto. Fíjense que hacer que la primera pregunta sea ¿está abajo? Es lo más eficiente. Si yo tuviera que hacer eso todos los días y que cada día cambian de cubículo en el call center, yo tendría que volver a preguntar, tendría que volver a hacer. Si yo pregunto de una vez ¿está abajo? Eso, que solamente es una pregunta, me ocurriría la mitad de las veces. Entonces es la forma más eficiente de ahorrar saliva. Si me dicen que sí, entonces ya sé dónde está abajo. Y si me dicen que no, pues tengo que hacer una pregunta más, ¿cierto? ¿Está a la derecha? Entonces fíjense que la mitad de las veces tengo que hacer una pregunta y la mitad de las veces tengo que hacer 2 preguntas. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer en promedio? 1.5. Esa es la entropía. La entropía es el número promedio de preguntas que tengo que hacer para saber dónde está. Ahora imagínense que el portero me dice otro día, oye, ¿dónde está Yasmín? ¿Jugamos? Y dice, no, ya estoy mamado. Perdón, ya estoy aburrido. Dígame, ya está arriba a la derecha. ¿Cuántos bits de información me dio? Si me dijo que estaba arriba a la derecha, me dio 2 bits de información. Si me dijo que estaba abajo, me dio 1 bit de información. O sea, la información que yo gano, ¿no? Pues depende, fíjense que es más grande cuando el evento es menos probable y más pequeña cuando el evento es más probable. Fíjense que la probabilidad 0.5 es 1 sobre 2 a la 1 y la información que yo gano es 1 bit. Fíjense que 0.25 es 1 sobre 2 al cuadrado, la información que yo gano son 2 bits. O sea, entre más improbable sea, más información gano. Y eso nos lleva como a la idea principal de Shannon de que la información no tiene que ver, la cantidad de información no tiene que ver con lo que signifique la información. Igual que la cantidad de hojas de papel que gasto no tiene que ver con qué tan valiosa la información que escribo, sino simplemente en la probabilidad. Entonces,
Piensen, por ejemplo, que hoy compran el periódico y se dan cuenta que es exactamente el mismo periódico de ayer, que lo único que le cambiaron fue la fecha. Todas las noticias ya las leyeron. Si ustedes vuelven a leer el periódico, ¿cuánta información están ganando? Nada. Ahora imagínense que el periódico no es exactamente el mismo de ayer, pero que no trae nada inesperado. O sea, el dólar sigue a 4.700 algo. Tembló en Chile. Todos los días tiembla en Chile. ¿Sí? Nada que llegan los tanques a Ucrania. ¿Qué más hay así como raro? Que la inflación sigue siendo tenaz en todas partes del mundo. O sea, nada raro pasó. Todos esos son eventos que ustedes hubieran podido prever que van a pasar, o sea que les dan una probabilidad grande, les asignarían una probabilidad grande. Y por eso la información que ganan es poquito. Ahora imagínense lo contrario, imagínense que se despiertan, abren el periódico y la noticia es que el dólar cayó a 1.500. ¿No? ¿Qué salen a hacer? De todo, ¿no? A comprar eso que quería comprar, a comprar los pasajes, a por lo menos comprar dólares. Entonces, eso es una información valiosísima porque era inesperada. Y entonces la idea es eso. En inglés hay un juego de palabras, ¿no? News are news because they are new. ¿Sí? Bien. Fíjense que si de cada evento, entre menos probable sea, entre mayor sea este número, más información tengo. Entonces, entre menos probable sea, más información gano. Pero la entropía, que es la información promedio, es suma sobre todos los estados de la probabilidad de cada estado por la información que gano al saber que está en ese estado. Y entonces, si es muy probable, esto sube, pero esto baja. Y si es poco probable, esto baja, pero esto sube. O sea que la entropía al final está como promediando las dos cosas. Si reemplazamos esto aquí, obtenemos directamente la entropía de Gibbs, ¿no? Con la única diferencia que estamos en bits, en logaritmo base 2, en lugar de en julios por grado Kelvin. Bueno, algo más. La entropía es máxima si todos los estados son igualmente probables. La entropía es 0 si yo sé exactamente dónde está. Entonces, imagínense esto. Imagínense que ustedes estaban en el colegio, ¿sí? Por allá en primaria, y entonces hicieron un trabajo en grupo y lo hicieron el fin de semana. Una chica del grupo quedó en pastarlo y no ha llegado. Y toca entregar el trabajo después del recreo de las 10 de la mañana. Y no ha llegado, ¿sí? Y no sé por qué nadie tiene el teléfono. O sea, no hicieron un grupo de WhatsApp, nadie tiene el teléfono de ella, pero tú sí lo tienes. Lo tienes anotado en un cuaderno, pero dejaste el cuaderno en la casa. Entonces, ¿qué hace uno? Mamá, mire que pasó esto y esto y tengo que encontrar está en un cuaderno. ¿Y dónde está el cuaderno, mijita o mijito? Está en mi cuarto. Y cuando ustedes dicen está en mi cuarto, la mamá hace así, porque el cuarto se ve así, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues esa vaina se ve tan desordenada, pero para la mamá todos los sitios son igualmente probables. O sea, el cuaderno podría estar aquí abajo, podría estar acá, podría estar aquí, podría estar acá. Ella le asigna la misma probabilidad a todos los sitios. Entonces, para ella la entropía es máxima. Pero ustedes saben dónde está. No, mamá, tranquila. Mire, ahí, al lado del computador, ¿no? Debajo de unas medias, ahí hay un cuaderno, ¿no? Con la portada de Hello Kitty, y allá al final, en letra verde, está el teléfono. Entonces, ustedes saben exactamente dónde están. Ustedes le dan 1 a ese sitio, probabilidad 1, y 0 a todos los demás. O sea, para ustedes la entropía es 0. Porque el modelo que tienen del sistema es diferente. Se asignaron probabilidades diferentes. Listo. Entonces, pues no pasó nada, ¿no? Ella venía en Transmilenio y hubo una protesta. Ahora imagínense que ustedes llegan por la noche, entran a su cuarto y lo encuentran así. Y entonces ustedes dicen, mamá, ¿usted qué hizo? No, le ordené, mijito. Es que uno no puede vivir así. Eso hasta ratas debía haber, ¿no? Entonces,
¿Y ahora qué pasa? No, que ahora no encuentro nada. ¿Y qué necesita? No, que mañana tengo parcial de biología, ¿no? Examen semestral de biología y no encuentro el libro. ¿Y cómo es? No, es rojo y verde y tiene un papagayo en la portada. Por ejemplo, el Miller Irvine, que es buen libro. Para ustedes no tienen ni idea de dónde lo puso la mamá. Lo hubiera podido poner acá, 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 acá. Para ustedes todos los sitios son igualmente probables. O sea, para ustedes la entropía es máxima. Pero la mamá no. La mamá ordenó y sabe dónde lo puso. Entonces ella llega, abre aquí y lo saca. Ella le asigna 1 a ese sitio y 0 a los demás. ¿Mm? Entonces, primero que todo, la entropía es una propiedad del modelo estadístico que uno hace. O sea, de qué probabilidad le asignó a cada estado posible. Fijas las probabilidades, fija la entropía. Pero también la otra cosa es que no tiene que ver con desorden. ¿No? No es que se vea desordenado, eso no es problema. El problema es incertidumbre, es que no sabemos dónde está. Entonces, como no sabemos dónde está, asignamos a diferentes estados diferentes probabilidades. Entonces, la entropía tiene que ver es con eso. Mide es la incertidumbre. ¿Cuánta información, o sea, cuántas preguntas nos faltaría hacer para saber dónde está? ¿Mm? Bien. Ahora les voy a mostrar que eso que les acabo de decir funciona perfecto para los gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Pues simplemente que no tiene sino energía cinética, pero imagínense que tiene una cantidad de moléculas moviéndose por ahí, cada una con composición y velocidad diferente. Y queremos saber en qué estado está. ¿Mm? Pues en un estado, según Laplace, era saber la posición y la velocidad de todas las moléculas. Estamos en mecánica clásica, bien clásica. ¿Bien? Y entonces, para poder saber el estado, tendríamos que saber la posición y la velocidad de todas las moléculas. ¿Sí? Y entonces la entropía debería ser cuántas preguntas tenemos que hacer para saber en qué estado está, cuál es la posición y la velocidad de todas las moléculas. Imagínense, por ejemplo, que tenemos un gas ideal de una sola molécula. Estas son las cosas que nos quedan muy fácil a los físicos imaginar. ¿Mm? Y que tenemos el espacio de este auditorio y que lo hemos dividido en 1024 cajitas. Fíjense que no son tan chiquitas, ¿no? Son cajas como más o menos como de este tamaño. Bien. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer para saber en qué caja está? 1024 es 2 a la 10, ¿no? O sea que tendría que hacer 2 por 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 2, 10 veces. Entonces tendría que hacer 10 preguntas. Ahora imagínense que el espacio se duplica, se hace el doble de grande. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer ahora? 11. Una pregunta más, no 20, 11. Porque con una pregunta más yo puedo decir, ¿está en la mitad de allá o en la mitad de acá? Y listo, ya lo reduje al caso anterior, que eran 10. O sea que solo necesité una pregunta más. ¿Qué pasa si fueran n moléculas? Si fueran n moléculas, para saber en cuál caja está, al principio tengo que hacer 10 preguntas por cada molécula, o sea 40. Y cuando sea el doble de grande, pues tengo que hacer 11 preguntas por cada molécula, o sea 44. O sea que el número de preguntas que tuve que aumentar fue n. O sea, cada vez que el volumen se duplica, la entropía crece en n bits. Este va a ser nuestro primer mantra. ¿Mm? Bien. Con eso nomás, cada vez que el volumen se duplica, la entropía crece en n bits, podemos hacer un cálculo. Imagínense que yo tengo un gas de n moléculas en volumen B y a temperatura constante. Ahora lo expando a que sea 8 veces más grande el volumen. ¿Cuántas veces se duplicó el volumen? Para pasar de 1 a 8. 3, ¿no? Pasa de 1 a 2, va 1. De 2 a 4, van 2. Y de 4 a 8, van 3. O sea, se duplicó 3 veces. Cada vez que se duplicó, la entropía creció en n bits. O sea que la entropía creció en 3 n bits. ¿Mm? ¿Y cómo hago para pasar dentro de eso a julios por grado Kelvin? Fácil. Un bit son K Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. Listo. ¿Sí? Piénsenlo como un cambio de unidades. Así como que ustedes pueden cambiar de energía a masa, de masa a energía multiplicando por c². Entonces, ustedes pueden cambiar de bits a julios por grado Kelvin multiplicando por esto. Y ahora,
¿cómo lo hacemos haciendo integrales? Entonces tenemos, si está a temperatura constante, entonces esto es una expansión isotérmica. Entonces P es igual a N-K Boltzmann T sobre B. Y como está a temperatura constante, el calor, como está a temperatura constante, la energía es constante, porque es un gas ideal. La temperatura es una medida de la energía cinética. Si no tiene energía potencial, toda la energía es cinética. Y si la temperatura es constante, la energía es constante. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que al expandirse hace un trabajo, el trabajo es el área debajo de la curva. Si no cambió su energía, es porque le entró trabajo de contrabando. O sea, le entró calor. O sea que el calor que le entra es igual al trabajo que le sale. El trabajo lo podemos calcular como la integral de esa curva, como P es N-K Boltzmann T sobre B y N-K Boltzmann y T son constantes porque es a temperatura constante, me queda la integral de B sobre B, que es logaritmo de BB sobre BA. Y como BB es 8 veces BA, es logaritmo de 8. Pues 8 es 2 al cubo. Pues tengo ese chisme. Entonces el logaritmo de 2 al cubo es 3 logaritmo de 2, que da lo mismo que aquí arriba. Listos. Mucho más fácil arriba, ¿no? ¿Y cómo hacemos para saber, cómo podemos saber que un bit es K Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin? Eso se llama el límite de Landauer. Si ustedes tuvieran un gas ideal con una sola molécula y lo expandieran al doble a temperatura constante, pues la entropía crecería en un bit porque tienen que hacer una pregunta más. Y un gas, y calculando lo mismo que hicimos ahorita, pues sería K Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin sería el cambio de entropía. Pero eso no demuestra nada. Demostrarlo sería hacer un experimento. Pues ese experimento ya se hizo. Piensen, por ejemplo, bueno, yo puedo utilizar esto, por ejemplo, así. Imagínense que tengo 2 pistones, un gas con 2 pistones. Ven, me faltó poner el otro pistón. Un gas con 2 pistones, y que si yo muevo el pistón de la izquierda, de la izquierda y de la derecha lo dejo acá, esto es un 0. Si dejo la molécula de este lado es un 1, y si no sé dónde está, es que está borrado. De acuerdo con lo que acabamos de ver, ¿cuánto trabajo tendría yo que hacer, por ejemplo, para de estar borrado, pasarlo a un 0 o a un 1? Tendría que hacer K Boltzmann T, logaritmo de 2 julios. ¿Cuánto calor tendría yo entonces que a temperatura constante meter para que a medida que se expanda, ¿sí?, se mantenga a temperatura constante y se borre el 0 o se borre el 1? K Boltzmann T, logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. Eso es lo que se llama el límite de Landauer. O sea, por lo menos tengo que hacer ese trabajo o ese calor. Y eso se midió. La primera vez que se midió fue en el 2012. Esto es un hecho de 2012 que se llama Experimental Verification of Landauer's Principle, Linking Information and Thermodynamics. ¿No? Y entonces, ¿cómo fue ese experimento? Fue así. Tenemos una caja de Petri con agua, tenemos una partícula coloidal y tenemos un láser de alta potencia moviéndose de aquí a allá y haciendo entonces aquí un nodo. Esto se llama una pinza óptica. Y con una pinza óptica no puede mantener algo flotando en el aire lo más de bonito. También se puede hacer con ultrasonido y es mucho más barato, ¿no? Pero lo primero que se hizo fue óptico. Y entonces, entonces esto se queda acá y el potencial que esto genera es prácticamente un potencial armónico, como si fuera una masita en un resorte. ¿Cómo se mide el potencial? Se toman muchísimas fotos y se ve dónde esto más o menos se la pasa. Y donde se la pase más tiempo es donde la energía es más baja, y donde la pase menos tiempo es más alta, y se supone que la probabilidad de que esté aquí o allá decrece como E a la menos la energía sobre KT. Y con eso entonces uno mide el perfil de energía. Lo que encontraron era que a 48 milivatios era así, eran como 2 pozos separados por una barrera de potencial de 8 K Boltzmann T, y que a 15 milivatios, pues esa barrera se bajaba a 2.2 K Boltzmann T. Entonces, si yo sé que la partícula está aquí a la izquierda o a la derecha, lo tengo ahí arriba, ¿sí? Tengo un 0 o un 1. Ahora lo que hago es, bajo la barrera y lo dejo en este estado de indeterminación. Y ahora empujo hacia allá la bolita. ¿Saben cómo la empujo? Muevo todo el plato de Petri. Lo muevo hacia la derecha hasta que esto llegue acá. Y voy grabando con la cámara el movimiento. La idea es no empezar de una así, sino hacerlo lo más despacio posible, ¿sí? Empezando la fuerza desde 0 y que la fuerza vaya creciendo con el tiempo hasta una fuerza máxima cuando T igual a tau. Y entonces yo con eso voy midiendo
voy midiendo la fuerza, tengo la fuerza y voy midiendo la posición, la velocidad. Integrando fuerza por velocidad, o sea, potencia, calculo el trabajo que voy haciendo. Y al hacerlo, entonces puedo calcular cuánto trabajo tuve que hacer y como eso era isotérmico, pues cuánto calor tuvo que salir. Y estos son los resultados. Entre más lento lo hago, más se me acerco a K-Boltzmann-T logaritmo de 2. ¿Sí? ¿Cuál es el logaritmo de 2? 0.69. Es un número muy fácil de recordar. ¿Listo? Entonces, hay otros experimentos, por ejemplo, este experimento se hace con imanes. Entonces, lo que uno tiene es un nanomagneto en dirección Y, que si está arriba es un 1, que si está abajo es un 0, y entonces uno colocando un campo en X hace más fácil, más posible que se rote, ¿no? El campo y entonces uno tiene dos ciclos de histeresis, un ciclo de histeresis para el campo en Y y un ciclo de histeresis para el campo en X, pero se recorren en sentidos contrarios. Entonces, el trabajo que estoy gastando, la energía que estoy gastando es igual a la diferencia de áreas entre los dos ciclos de histeresis. Y eso va más o menos cerca de K-Boltzmann-T, logaritmo de 2. Y después de esto, este experimento es de 2014, después de esto se han seguido haciendo experiencias de este estilo. Y realmente creo que tenemos todo lo que se necesita para hacerlo, por ejemplo, con ultrasonido, ¿no? No se necesita un láser de alta potencia, sino fuentes de ultrasonido por ahí de 300 kHz y deberíamos poder hacerlo. Bueno, listo. Eso con la posición. ¿Y qué pasa con las velocidades? Las velocidades, entonces, son la temperatura, ¿no? La temperatura de la energía cinética promedio por grado de libertad. Y ustedes saben que si cojo una foto de cómo se mueven las partículas y solamente proyecto las velocidades en X, solo considero las velocidades en X y hago un histograma, ese histograma es una gaussiana cuyo ancho es raíz de K-Boltzmann-T sobre Y, ¿no? Entonces, el ancho va como la raíz cuadrada de la temperatura. Esta es la distribución de Maxwell-Boltzmann. Si yo cuadruplico la temperatura, la gaussiana se hace el doble de ancha, ¿no? Imagínense que yo cojo esto y lo divido en cajitas de igual probabilidad. O sea, divido el eje X, la velocidad en X, en cajitas de igual probabilidad. Y entonces, aquí tengo 8 cajitas, todas con probabilidad 1/8. Y digamos que saber la velocidad es de esa partícula con cierta precisión, es saber en qué cajita está. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer para saber en qué cajita está? Si son 8 cajitas igualmente probables. Exacto. Ahora imagínense que cuadruplico la temperatura. Al cuadruplicar la temperatura, este ancho se vuelve el doble, todo se vuelve el doble, estas regiones también se vuelven el doble de grandes. Y si yo quisiera tener la misma precisión de antes, me tocaría partirlas como a la mitad. Entonces necesitaría 16 cajitas. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer ahora? 4. O sea que tengo que hacer una pregunta más, ¿sí? Que antes, para saber cuál es su velocidad en X con la misma precisión de antes, cada vez que la temperatura se cuadruplique. Esto que acabamos de hacer en velocidad en X, pues también pasa en la velocidad en Y y también pasa en la velocidad en Z. Y entonces para cada molécula necesitaría hacer 3 preguntas más. Y si tengo N moléculas, tengo que hacer 3N preguntas más. Y entonces así tenemos nuestro segundo mantra. Cada vez que la temperatura se cuadruplica, la entropía crece en 3N bits. Y el otro era cada vez que el volumen se duplica, la entropía crece en N bits. Con eso con esas son las dos ideas, sin fórmula, ustedes pueden solucionar exactamente cualquier problema de gas ideal en 3 dimensiones y funciona exactito. ¿Quieren una fórmula? V2 sobre V1, el logaritmo base 2 de V2 sobre V1 es ¿cuántas veces se duplica el volumen? Fíjense que si esto fuera 4 sobre 1, el logaritmo base 2 daría 2. O sea, se duplicó 2 veces. Y si fuera 8 sobre 1, el logaritmo base 2 de 8 da 3. O sea, esto es cuántas veces se duplica el volumen. Lo multiplico por n, ¿sí? Me da cuánto aumenta la entropía en bits. Logaritmo base 4 es cuántas veces se cuadruplica la temperatura. Y si yo multiplico eso por 3n, me da esto en bits.
Si yo cojo esto y lo sumo, lo que está en corchetes cuadrados es cuánto aumenta la entropía en bits. Y si yo multiplico por K Boltzmann logaritmo de 2, pues ya lo tengo en julios por grado Kelvin. Si ustedes recuerdan que logaritmo natural de 2 por logaritmo de base 2 de x es logaritmo natural de x, y que logaritmo base cuarta de x es igual a 1 medio logaritmo base 2 de x, porque cuadruplicar es duplicar 2 veces. Entonces, esta fórmula de arriba se convierte en esta, que es la de la termodinámica. Y ahí queda el medio, 3n medios. Solo por recordar, ¿cómo hacen termodinámica? Tengo de nuevo 3 cosas. La primera ley de la termodinámica me dice que el calor es igual, el diferencial de calor es igual al diferencial de energía más P de V. Pero el cambio infinitesimal de calor. Y entonces pues, de aquí, yo puedo despejar, si dQ es, ds es dQ sobre T, pues va a ser ds sobre T más P sobre T. De la equipartición, d es 3 medios de nk Boltzmann de T. De la ecuación de estado P sobre T es nk Boltzmann B. Si yo reemplazo, entonces ds es 3 medios nk Boltzmann de T sobre T más nk Boltzmann de B sobre B. Si yo integro en algún proceso, esto me va a dar logaritmo de la temperatura, logaritmo del volumen, y me queda esa fórmula. O sea que hacerlo por teoría de información es equivalente a haberlo hecho por termodinámica. Y es mucho más fácil hacerlo por teoría de información que por termodinámica, porque ustedes no tienen que aprender ni integral, ni qué es temperatura, ni qué es calor, y no hay entonces ni logaritmos ni siquiera, porque uno podría hacerlo solamente contando 2 por 2 por 2. Y así lo hemos enseñado con niños de colegio y funciona. Bien. Entonces, conclusión, ¿qué es la entropía? Es el número promedio de preguntas que necesito hacer para saber en qué estado está. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y calor? A la luz de esto. La temperatura es la energía cinética promedio por grado de libertad. Ay, yo no pregunté cuánto tiempo tengo, ¿como 1 hora? Listo, voy a tratar. La entropía es la energía cinética promedio por grado de libertad. La única forma de calentar algo en mecánica clásica es empujarlo, ¿no? O sea, si se me mueve para allá y yo lo empujo en esa misma dirección, lo hago moverse más rápido. Si yo lo empujo en dirección contraria, lo freno. Entonces, la única forma de calentar o enfriar algo es haciéndole fuerza. Y eso es hacerle fuerza por una distancia, es hacerle un trabajo. O sea, mecánicamente la única forma es hacerle trabajo. Piensen, por ejemplo, en un gas que estuviera moviéndose aquí en una olla a presión cerrada y yo lo caliento. Entonces yo pongo a vibrar el fondo de la olla y cada vez que le pegue a las moléculas, entonces las va a mover más rápido, a veces las va a mover más lento, pero cada vez siempre más rápido, y las va a empujar. Eso es hacerle una fuerza a lo largo de una distancia. O sea que le está haciendo un trabajo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo llamamos calor? ¿Cuándo lo llamamos calor? ¿Qué piensan? Propongan. ¿Ah? Es la mecánica clásica. Es clásico, clásico. Es tan clásico como Beethoven. ¿Ah? Podría ser, exacto, que la fuerza sea aleatoria, ¿no? Fíjense que vamos a verlo. O sea, para eso entonces tenemos que tener el concepto de ensamble estadístico. O sea, no sabemos en qué estado está. Entonces a cada estado le asigno una probabilidad. Y cuando yo tenga el conjunto de probabilidades, tengo definida la entropía. ¿Listos? Entonces, ¿qué es el ensamble estadístico? De asignar una probabilidad a cada estado posible. Imagínense un oscilador armónico. Entonces, por ejemplo, el conjunto de todos los estados posibles, ¿no? De ese oscilador armónico clásico, pues va a ser, pues, el espacio P contra X, ¿no? Y ese es el espacio de fase. Entonces, a cada punto de esos es un estado. Si a cada punto le asigno una probabilidad, pues ya estuvo. Eso es un ensamble. Un par de ensambles especiales. El ensamble microcanónico. Todos los estados entre E y E más delta E tienen la misma probabilidad de ser y todos los demás tienen probabilidad de ser. O sea que yo sé más o menos cuánto vale la energía. Otro ejemplo, el ensamble canónico. No conozco E, pero conozco el valor promedio de E.
Y eso, entonces, el ensamble que maximiza la entropía, en ese caso es este. O sea, entre más energía tenga, menos probabilidad tiene. Entonces, entre más lejos esté del origen, menos probabilidad tiene. Y entonces la probabilidad decae como una bigaussiana, ¿no? Para el ensamble canónico. ¿Qué es la energía promedio? La energía promedio es lo que uno espera. Suma sobre todos los estados la probabilidad de cada estado con la energía de cada estado. Y entonces eso pues daría esto, si es continuo o si es discreto. Entonces ustedes integran sobre todo el espacio de fase y les da la energía promedio. ¿Listo? Un ensamble de equilibrio estadístico es el que maximiza la entropía. O sea, si ustedes saben, por ejemplo, que lo único que saben es que la suma de las probabilidades da 1, eso da que la probabilidad es constante, les da el ensamble microcanónico. O sea que si ustedes solamente pusieron límites y de ahí adentro todos son igualmente, lo que maximiza la entropía es que todos sean igualmente probables dentro de esos límites. Si ustedes lo que saben es un valor promedio, cada valor promedio lo que les va a dar cuando maximicen la entropía es un término exponencial, e a la menos algo. Si ustedes saben el valor promedio de la energía, les da eso. Si saben el valor promedio del volumen, les da algo con el volumen promedio, con el volumen. Si les da, si saben el número promedio de partículas, entonces les da algo con el número de partículas, un exponencial con el número de partículas. Si ustedes saben el valor promedio de una acción en la bolsa, entonces les da con el valor de esa acción en la bolsa. O sea, completamente general. Y una vez ustedes tengan el conjunto de probabilidades, pues ya tienen la entropía. ¿Mm? Que podrían asignársela, si quieren, no a estados, sino a cajitas. Igual, saber en qué cajita está, eso sería como saber en qué estado está. Bueno, aquí entonces llegamos al segundo elemento de las probabilidades de mecánica estadística. No solamente podemos usar probabilidades para decir en qué estado está, sino que también podemos usarlas para decir a qué estado se mueve. Y entonces, pues Newton sí no usa eso, ¿no es cierto? O sea, para Newton eso es determinista. Ustedes tienen un estado inicial y eso se va a mover así en elipses, en el espacio de fase. Pero hay otra forma de hacerlo. Ustedes pueden utilizar probabilidades. Y pueden usar fuerzas aleatorias, como acabas de decir. Esto a veces es mejor. Imagínense que ustedes tienen un tubo, y en ese lleno de agua, y en ese tubo tienen un grano de polen. El grano de polen se mueve como así. Sí, de hecho, cuando Robert Brown vio eso, dijo, ve, ¿sí ve cómo se mueve? Está vivo, ¿no? Pero después cuando hizo el mismo experimento con limadura de estaño, y vio que la limadura de estaño también se movía, decía, espérese un momentito. ¿Qué es lo que genera el movimiento aleatorio? Pues es la combinación de dos cosas. Por un lado, los choques aleatorios de las moléculas de agua, ¿sí? Y por otro lado, que cuando lo chocan, esto después se queda frenando con las otras moléculas de agua. O sea, se necesita una fuerza aleatoria más una fuerza viscosa, por ejemplo, proporcional a la velocidad. Y con eso ya se explica el movimiento browniano, y con el movimiento browniano ya se explica la difusión. Entonces, por ejemplo, si ustedes al principio saben exactamente dónde está, después la probabilidad de que esté aquí a la derecha o a la izquierda, pues va a ser una gaussiana, y ese ancho de la gaussiana crece como la raíz cuadrada del tiempo, por ejemplo. Es decir, que no es como en la mecánica clásica que si ustedes saben dónde está, saben que un tiempo después va a estar aquí. No, aquí si ustedes saben dónde está, a medida que vaya pasando el tiempo, eso se les va abriendo en un abanico de posibilidades y se les va abriendo también en un abanico de posibilidades. O sea, es otra forma de escribir, pero muchas veces es más fácil, ¿no? Y es buena. O sea, nosotros usamos probabilidades para todo el tiempo, para todo, ¿sí? ¿Será que llueve mañana? De pronto. Tengo que hacer esto y tengo que estudiar para este parcial y hacer este trabajo. ¿Cuál es la probabilidad de que vayan a aplazar el parcial? ¿No? O sea, uno juega con eso todo el tiempo. Entonces, usar probabilidades para decir cómo se va a mover algo, pues es también una opción. Pero hay un reto. ¿Saben cuál es el reto? Es el teorema de Liouville. O sea, la mecánica clásica nos dice que si un sistema es hamiltoniano, o sea, conservativo, ¿no? Nada de fuerzas disipativas ni nada de eso. Entonces, y ustedes tienen un pedacito del espacio de fase al inicio, ese pedazo del espacio de fase por las ecuaciones de Hamilton se va a mover, las ecuaciones de la mecánica clásica, digamos, y al final va a tener una forma toda rara. O sea, aquí partimos de un círculo y terminamos en un búho, ¿sí? Pero
el área, el volumen, el espacio de fase va a seguir siendo el mismo. Imagínense que al principio todos estos estados fueran igualmente probables. Entonces, ¿cuánto sería la entropía? Tanto. Imagínense que eso se mueve, pero el volumen no cambia. Entonces, ¿cambió la entropía? No, porque es el mismo número de estados. Tengo que hacer, si ustedes lo dividen en cajitas, son la misma cantidad de cajitas. Solamente que aquí están distribuidas así de esa manera toda rara. El número de preguntas que tengo que hacer para saber en qué cajita está es el mismo de antes. O sea que la entropía no ha cambiado. O sea, la entropía es un invariante de la evolución hamiltoniana. O sea, en mecánica clásica, la entropía por solo Hamilton no se puede hacer. O sea, por fuerzas conservativas no se puede hacer. Y por eso cuando Boltzmann sacó su teorema H de Boltzmann a partir de choques elásticos, ¿no? Hasta los mejores amigos, por ejemplo, Loschmidt le dijo, no, hermano, usted hay algún machetazo hizo. ¿Sí? Porque no puede ser. ¿Sí? Y sí, hay un machetazo. Hay un sitio en la demostración donde él calcula la probabilidad de que dos moléculas con velocidad B y B' se choquen y dice que la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad de esta por la probabilidad de esta. O sea, la supone descorrelacionadas e independientes. Y no es cierto, porque ellas ya se chocaron antes. ¿Sí? Entonces, o sea, se chocaron con alguien más que se chocó con alguien más que se chocó con el otro antes. O sea, sus movimientos están correlacionados. Y si uno tiene en cuenta eso, no he visto la demostración, pero me han echado el chisme, el H no cambia. ¿Mm? O sea, un teorema es un teorema. Entonces, aquí viene la cosa. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y calor? Imagínense que ustedes tienen otra vez nuestra olla a presión con un solo estado. Ve, tengo un dibujo más bonito con olla, pero bueno, no hay lío. Con una olla a presión con una sola molécula. Y la molécula choca acá. Si ustedes saben exactamente cómo se movió el fondo de la olla, pueden predecir exactamente a qué estado va a pasar. ¿Mm? Y en ese caso, si tenía una probabilidad aquí, digamos de 1/10 de estar, pues después va a estar acá con probabilidad 1/10. Cada estado se mueve a otro estado definido con la mecánica de Newton y se lleva consigo su probabilidad. En cambio, si ustedes no saben cómo se está moviendo, ¿sí? Entonces, pues, incluso si podrían decir, no tengo ni idea, y a veces lo ven acá, a veces lo ven acá, a veces lo ven acá, y ven que esta probabilidad se abre un abanico de posibilidades. O podrían darle alguna descripción, dirían, por ejemplo, esto se está moviendo así, y de pronto entonces hay una probabilidad que esté acá, una probabilidad que esté acá, una probabilidad que esté acá, supongamos, por ejemplo, que tiene una distribución gaussiana. Cada vez que esto choque aquí, se abre en un abanico de posibilidades que se reparten la probabilidad de este. ¿Mm? Entonces, como se esparce sobre más estados la probabilidad, la entropía aumenta. Esto es trabajo y esto es calor. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con el número de estados, no tiene que ver si son muchos o son poquitos. Tiene que ver es si uso probabilidades para describir esta interacción o no. Esa es la diferencia entre trabajo y calor. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vemos en la termodinámica? Si ustedes tienen un pistón metido en agua caliente y ustedes ven la posición de este pistón, ¿sí? Esa posición en cada instante de tiempo es la misma para todo el ensamble estadístico. Es la misma para todos los posibles estados de probabilidad, con diferentes probabilidades donde podría estar el gas. Podría estar la foto así, las moléculas moviéndose de para allá, o podrían estar en esta foto. En ese instante, el valor de la posición de esta pared es la misma para todos. Eso que es lo mismo para todos es lo que llamamos un parámetro. Y se puede ver como un parámetro del hamiltoniano. O sea, como un valor del cual depende la energía, pero que cambia con el tiempo. Los cambios en energía promedio debidos a esos cambios del parámetro se llaman trabajo. Si en cambio yo también además de esto tengo las otras paredes y yo sé que las otras paredes están vibrando porque están en contacto con las moléculas de agua que lo están chocando y cuando una molécula de adentro choque contra eso los empuja y entonces puede pues darle energía o quitarle energía, pero no sé exactamente cómo. No estoy monitoreando la posición de esto. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo decir,
bueno, esto se puede tener cierta probabilidad de estarse moviendo, podría estar aquí o acá o acá. El caso es que para cada estado posible, ¿sí? Ustedes tienen todas esas posibilidades y eso lo que hace es abrir en un abanico de posibilidades cada estado inicial. Eso es calor. Si ustedes ni siquiera no lo monitorean, ni siquiera lo modelan, sino que dicen, ni idea que esté pasando ahí, y ustedes ven de pronto, repitiendo muchas veces el experimento, que a veces los estados con mayor con mayor energía empiezan a ser más probables. ¿Sí? Ustedes ven un cambio en las probabilidades, eso es calor. ¿Mm? Entonces, el calor es el trabajo de contrabando. Es simplemente el que se está metiendo que no estamos monitoreando y que solamente vemos su efecto en que cambian las probabilidades. Se puede ver, por ejemplo, de esta manera, un poco más formal, con más ecuaciones. Imagínense que ustedes tienen un hamiltoniano clásico que depende de posiciones, velocidades y algún parámetro. El valor y que tienen probabilidades para cada sitio. El valor promedio de la energía es suma sobre todos los estados de la energía de cada estado por la probabilidad de que esté ahí. Si yo cambio eso un poquito, si cambio en un intervalo de tiempo delta t, pues esto puede cambiar a primer orden o porque cambió la energía o porque cambiaron las probabilidades. El cambio que se debe a la energía es lo que vamos a llamar trabajo y el cambio que se debe a las probabilidades es lo que se va a llamar calor. ¿Sí? Pero el cambio en la energía, pues la energía depende de P, de Q y de lambda, y P puede depender del tiempo, Q puede cambiar en el tiempo, lambda puede cambiar en el tiempo, o sea que al final el cambio de la energía es eso. Pero si yo recuerdo las ecuaciones de Hamilton, donde dH de P es Q punto y dH de Q es menos P punto, y yo reemplazo eso ahí, me queda que Q punto, P punto, menos P punto, Q punto, esta primera parte se anula. ¿Qué tiene que es eso? Ese es el teorema, el teorema de Liouville. O sea, cada sitio va a otro y se lleva su probabilidad consigo. Acuérdense que en la evolución hamiltoniana, las líneas no se cruzan, no llegan al mismo punto. Todo es completamente reversible y un diferencial de volumen no cambia. ¿Mm? Entonces, por el hecho de simplemente moverse como fuerza igual a masa por aceleración, no va a cambiar la energía. Cambia solo si cambian los parámetros. Entonces, si yo reemplazo eso ahí, pues digamos que el trabajo es el cambio en la energía promedio debido a que cambié parámetros de la energía. Y el calor es el trabajo debido a las probabilidades. De hecho, lo que generalmente se hace es, se calcula el cambio total de energía y se calcula el cambio debido parcialmente solo a los parámetros, y el calor es lo que sobra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede cambiar la energía promedio? Determinista. Por ejemplo, imagínense que tengo un oscilador armónico, una masita con resorte, y que yo muevo la punta de la masita, del resorte. Yo puedo moverlo así, y ustedes saben que esa es una forma de impulsar el resorte, ¿no? Bien, en ese caso, pues la energía es esto, P cuadrado sobre 11m más 1 medio de K, X menos la posición del resorte menos la longitud en reposo, digamos. Entonces, el trabajo, pues va a ser esto. ¿Y cómo se ve cuando no hay sino trabajo? Pues se ve así. Si ustedes, por ejemplo, salen de un ensamble microcanónico, ¿sí? Y ustedes lo hacen mover, pues eso se empieza a mover así. ¿Sí? Aquí, ¿cómo estoy moviendo esto? Estoy moviéndolo súper aleatorio. O sea, lo estoy moviendo como se movería un granito de polen en agua amarrado a un resorte. Y eso, aún así, genera, ¿sí? Ustedes ven que cada estado se va a otro estado llevando consigo su probabilidad y no hay problema. ¿Mm? Y fíjense cómo el área no cambia, o sea que el número de preguntas que tengo que hacer para saber en qué estado está no cambia, las probabilidades no cambian, el área no cambia, la entropía no cambia. Ahora voy a hacer algo diferente. Voy a coger la punta y la voy a generar al azar, o sea, de una distribución gaussiana realmente. Y cada vez que yo la quiera ver, la genero al azar, pero no la misma para todo el mundo, sino una diferente para cada posible estado. O sea, y entonces en ese caso cada estado se abre en un abanico de posibilidades.
Además, tengo que sumar una fricción viscosa. Si no sumo la fricción viscosa, eso no va a tender a una temperatura finita. O sea, necesito las dos cosas, ¿se acuerdan? Necesito una fuerza aleatoria y una fuerza viscosa para simular lo que pasa a temperatura finita. Y eso lo que me da es esto. El ensamble microcanónico se empieza a deshacer, se empieza a formar así, ¿sí? Y al final, resulta siendo el ensamble canónico. O sea, resulta siendo una gaussiana, una bigaussiana, gaussiana en X y gaussiana en P. Bien. Ok. ¿Cómo vamos hasta ahí? Debía haber hecho una pausa antes de la primera parte para decir, ¿tienen preguntas? ¿Sí? Y yo, bueno, aquí la voy a hacer acá. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo lo ven hasta ahorita? ¿Sí? ¿Sí? Sea, eso tendría que, digamos, saber exactamente todo, o sea, como lo que son las clases, exactamente cómo inventar, entonces no estudiar la entropía. La entropía sería cero. O sea, ¿cuál es la cuestión? Digamos, desde este punto de vista de teoría de información, la entropía es una consecuencia del uso de usar, es una consecuencia de usar probabilidades para describir el modelo. O sea, en el momento en que tú dices, puede estar en este estado o en este estado o en este estado, no sé en qué estado está, puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, pero le asigno a cada estado posible una probabilidad, en ese momento ya definí una entropía. O sea, es una medida de la incertidumbre del modelo probabilístico que construí, de haberle asignado probabilidades a cada sitio, de no saber en qué estado está y por lo tanto asignar probabilidades en el modelo que construí. Pues, no. Desde mi punto de vista, no, ¿no? Ahora bien, puede ser que para otro físico sí, y que eso tenga realidad ontológica, ¿no? Pero lo interesante es que si él hace cálculos y yo hago cálculos, predecimos lo mismo, ¿no? O sea, ¿cree usted en la existencia de la entropía? Sí, sí creo. Entonces pase por acá y lo bautizamos. No, no cree, entonces fuera de acá, pero de todas maneras los dos van a hacer la misma predicción, ¿no? O sea, digamos, ahí ya es, fíjate que es una característica, pues en esta forma de presentarlo, no sería una característica del sistema, sino del modelo probabilístico que yo hago del sistema. Y claro, si yo cambio el modelo, pues cambié la entropía. ¿Sí? Y claro, precisamente eso también se debe a la consecuencia entre que uno define un sistema y un ambiente. Ujú. Hay una oportunidad de cómo se toman las correlaciones. Claro, eso lleva a una incertidumbre que le hace a uno meter probabilidades y que lleva a la entropía. No necesariamente. Para la sola definición de entropía, muchas veces sí, es más fácil dar probabilidad. A veces, digamos, y bueno, pero ya te entiendo. O sea, si yo tuviera una idea, por ejemplo, de mecánica newtoniana de todas las interacciones y todo eso, si yo pudiera simular molécula de agua por molécula de agua, como se hace en biofísica en lo que llamamos agua explícita, ¿no? Pues en ese caso, sí. O sea, simplemente sería es que no estoy utilizando ese modelo. Pero hay muchas cosas en la vida que son más fáciles de trabajar con probabilidad. Lo interesante es que cada vez que trabajemos con probabilidad, vamos a estar introduciendo este concepto de entropía, ¿no? Es por usar probabilidades, por usar una distribución de probabilidad. Ahora bien, eso con respecto a la entropía. Con respecto al trabajo de y el calor, ¿sí? También es que yo tengo una interacción con el exterior que no he descrito exactamente, sino usando probabilidades. Eso es el calor. En cambio, que si lo describo de manera determinista, es el trabajo. ¿Sí? Ah, bueno, eso es, desde el punto de vista de la termodinámica, pues así se lo inventaron y vieron que era un diferencial y tal cosa. Desde el punto de vista de la teoría de información, el punto está es en la temperatura. La temperatura es una, digamos, si yo tengo una entropía definida, veámoslo acá, digamos, tengo este ensamble que tiene una energía E.
si yo hago la energía más grande, ahora tengo más estados posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la entropía? O sea, el número de preguntas que tengo que hacer al cambiar la energía, que es al tener ahora un valor más grande para el límite. Esa es la temperatura. O sea, la temperatura en teoría de información se define como la relación que hay entre la entropía y la energía. Ustedes pueden tener muchísimas temperaturas diferentes. Pueden tener la entropía definida no solamente por la energía, sino por el volumen o por otras cosas. Y entonces, cuando uno limita el espacio de fase dando valores, ¿sí? ¿Cómo cambia? Entonces, si uno cambia esos valores, pues cambia el tamaño del espacio de fase. Tengo que hacer más preguntas. ¿Qué tanto crece la entropía cambiando cada uno de esos parámetros? Esos valores, eso me da temperaturas. En medios granulares, y entonces la idea se puede extender y hacer mucho más abstracta. Con esta idea de temperatura, pues uno puede volver, usando el ensamble canónico del teorema del virial, puede uno volver a la definición de temperatura como la energía cinética promedio. Pero puedo aplicarlo a cosas que, por ejemplo, no tengan energía cinética. Piensen, por ejemplo, en una cajita llena de granitos, llena de pelotitas de ping-pong. ¿De cuántas maneras puedo colocar las pelotitas de ping-pong en esa caja? Depende del volumen de la caja. Y entonces, ¿cuántas preguntas tengo que hacer para saber en cuál de esos estados está el sistema? Da una entropía que se llama una entropía granular, ¿no? Que fue propuesta por Sir Sam Edwards, por allá en el 84. Y entonces, ¿cómo cambia el número de preguntas? ¿Cómo cambia esa entropía? En función del volumen, se llama la compactividad. Y hace el valor hace el papel de una temperatura. Y pasa lo mismo, si ustedes tienen dos sistemas, ¿no? En contacto con diferentes compactividades y empiezan a hacerlos interactuar despacitico, o sea, realmente despacio durante mucho tiempo, y llega o sea, a un sistema en donde las compactividades son iguales, porque es para los cuales es más probable, o sea, cuando hay más estados posibles, ¿sí? Igual que con la temperatura normalita. Y así hay otras, ¿no? Y se pueden definir también para sistemas económicos y eso. Yo creo que, por ejemplo, estas ideas de calor y temperatura se pueden ir a sistemas por ejemplo, a simular, a modelar, por ejemplo, la economía de un país. Y ahí la energía podría ser el dinero y el calor es el contrabando. Tal cual, ¿no? Bueno. Entonces, ya se me acabó el tiempo y me queda la mitad de la conferencia. Bueno. ¿Cómo están? ¿Quieren saber por qué crece la entropía? Bueno, entonces vamos a ver. Esto nos lleva a que finalmente la descripción que tenemos del sistema es probabilístico. O sea, tenemos es un ensamble. No sabemos en qué estado está, ¿no? ¿Y qué puede ser entonces? ¿Y cómo evoluciona eso en el tiempo? Pues que el ensamble cambia con el tiempo. ¿Mm? Y entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, si ustedes dijeran que el estado del sistema es una variable aleatoria, pues lo que tenemos es una variable aleatoria que cambia con el tiempo. O sea, tenemos un proceso estocástico. ¿Mm? Entonces, para estudiar por qué crece la entropía, desde este punto de vista tendríamos que mirar cómo cambia la entropía en un proceso estocástico. Dos ejemplos de procesos estocásticos. Solo difusión. Si ustedes tienen un tubo con un granito de polen y las moléculas le chocan, esa es la fuerza. Y cada vez que el sistema se va dejando tiempo, si ustedes al principio sabían dónde estaba el grano de polen, eso va creciendo como una gaussiana que se va hinchando, pero que no cambia su centro. ¿Sí? Ese es el artículo de Einstein de 1905, es el artículo de Smoluchowski de 1906, y eso fue comprobado experimentalmente por Paul Langevin. Entonces, cuando uno habla de difusión, y habla en cualquier parte del mundo que no sea Polonia ni Francia, todo el mundo dice Einstein. En Polonia, Marian Smoluchowski lo hizo, y no solamente hizo eso, sino muchísimas otras cosas para que usáramos procesos estocásticos en física. Entonces sí, Smoluchowski se merece su pedestal, ¿no? Y Paul Langevin, y si le preguntan en francés, Langevin, ¿no? Paul Langevin hizo las medidas. Y él también se merece su pedestal. Bien, ahora, ¿qué pasa si además de eso, bueno, y el camino aleatorio lo pueden pensar como la cantidad de las distribuciones de probabilidad que van cambiando o como todos los caminitos que pudo haber hecho la molécula? Sí, el granito de polen. Ahora,
¿Qué pasa si yo además de eso coloco un resorte? Si yo coloco un resorte, tengo una fuerza extra. En el límite donde, entonces ustedes tienen, bueno, un proceso estocástico no es algo que se mire así. Un proceso estocástico es algo que se mira así. Y mientras yo miro y cierro los ojos, eso se ha distribuido como una gaussiana, o sea, se ha movido un poquito. Si ustedes le dan mucho tiempo, la gaussiana de cada pasito es muy ancha. Si le dan muy poquito tiempo, pues es muy angostita. Si le dan cero, entonces tiene ancho cero. Es lo que llaman un proceso continuo. Bien. ¿Qué pasa si en el límite, por ejemplo, en que cada vez que lo miro ya se ha frenado, ¿no? Le pegan aleatoriamente, ¡pa! Y después se frena. Entonces, primero le pegan aleatoriamente y después se frena. Si ya cada vez que lo miro ya se ha frenado, eso se llama el límite difusivo. En el límite difusivo la solución de esto es un exponencial que va creciendo, pero no hacia el infinito como acá, sino a un límite, y el centro decae exponencialmente hacia cero. ¿No? Eso se llama el proceso de Ornstein-Uhlenbeck. En cada uno de estos dos casos tenemos que cada posible estado se abre en un abanico cada vez que pasa, ¿no? Y eso es porque yo no sé cómo es la interacción, entonces la estoy modelando de manera probabilística. O sea, eso va a generar trabajo. Perdón, calor, eso va a generar calor. Pero aquí lo chévere es que yo podría estar cambiando la constante de resorte, y esa es la misma para todos. Entonces, cambiar la constante de resorte me va a generar trabajo. O sea, los cambios en energía debidos a la constante de resorte me van a generar trabajo, y el resto es calor. Bueno, entonces, voy a coger este modelo, ¿sí? Para ilustrar cuál es la diferencia entre trabajo y calor y por qué es la segunda ley de la termodinámica que crece. ¿Listos? Imagínense que yo tengo una posición inicial y de esa posición, entonces aquí la energía es solo potencial, ¿no? No hay energía cinética porque cada vez que miro, está frenado. Eso es lo que llaman el límite sobreamortiguado. Entonces tengo un espacio de fase con una sola variable, la posición. Y la masita con resorte tiene un solo parámetro, la constante de resorte. Entonces, digamos que yo de aquí a aquí calculo cómo se mueve con ese exponencial decreciente, luego que va aquí con qué probabilidad, de acá a acá con probabilidad, y entonces yo puedo calcular la probabilidad de que siga ese camino. ¿Cuál es la probabilidad de que siga ese camino en especial? Pues va a ser la probabilidad de que hubiera estado aquí al inicio, multiplicada por la probabilidad de que pase de x0 a x1 con un constante de resorte k1, por la probabilidad de que pase de x1 a x2 con un constante de resorte k2, etcétera, etcétera. Esas probabilidades, voy a suponer que están normalizadas además, y yo puedo calcular, por ejemplo, la probabilidad de que al final llegue a xn como yo lo haría. Sumar las probabilidades de todos los caminos que terminen en xn. Si ustedes lo piensan como sería sumar sobre todos los posibles x0, sumar sobre todos los posibles x1, sumar todos los posibles x2, pero no sumar sobre el último, sino ese dejarlo fijo, y eso me daría la probabilidad de llegar al final a ese estado de xn. O sea, suma de todos los caminos que salgan de cualquier lado y lleguen ahí, me da la probabilidad de que en t igual tn esté ahí. O sea, el sentido común es chévere en mecánica estadística porque funciona. ¿Sí? Ahora, imagínense que para ese camino hago un camino al revés. O sea, voy a cambiar las constantes de resorte en el orden inverso y voy a calcular la probabilidad de que en esas constantes de resorte en orden inverso yo me vaya de xn a xn-1, a xn-1, a xn-2, así a xn-3, a x2, a x1, a x0. O sea que recorre el camino en dirección contraria. Esa probabilidad de ir en dirección contraria no necesariamente es igual a la probabilidad de irse en la misma dirección. Les muestro. Me voy a saltar un poquito y me devuelvo. Este es el proceso de la difusión solita, sin resorte. La probabilidad de que yo esté aquí y pase acá es el ancho de esta gaussiana. Es la altura de esta gaussiana. La probabilidad de que yo esté ahí y me devuelva es el mismo ancho porque la gaussiana es simétrica y está centrada en cero. Este proceso podría ser reversible. En cambio, en el proceso de Ornstein-Uhlenbeck, la probabilidad se va cayendo como una gaussiana que se corre. Entonces, la probabilidad de pasar de aquí a aquí es esta altura, pero la probabilidad de pasar de aquí a acá es una gaussiana que decae exponencialmente y cuando llegue aquí, pues la probabilidad es casi cero. Entonces, ¿sí ven que la probabilidad de irse y devolverse puede ser diferente? ¿Mm? Porque aquí hay un resorte que lo trata de jalar hacia el origen. Perdón. Entonces, esta probabilidad puede ser diferente.
Un camino se dice reversible si las dos probabilidades son iguales. ¿Y saben qué es el aumento? ¿Y si son diferentes? Si son diferentes, el cambio en la entropía total, la producción de entropía, se define como K-Boltzmann logaritmo de la probabilidad hacia adelante sobre la probabilidad hacia atrás. Y con ese ejemplo de la masita y el resorte, se puede demostrar, yo les podría mostrar, que eso incluye el cambio en la entropía del sistema y del baño térmico que lo rodea. O sea, esta es una buena definición de aumento de entropía. Y estamos entonces a 3 minutos de mostrar la segunda ley de la termodinámica. ¿Están listos? Y con eso los dejo descansar porque ya veo hartas caras cansadas. Qué pena con ustedes. ¿No? Entonces, ¿cuál es el valor promedio? Entonces, Udo Seifert, ¿no? Que fue quien lo demostró en 2005. ¿Cuál es el valor promedio de E a la delta S total sobre K-Boltzmann? Con esta definición, E a la menos delta S total sobre K-Boltzmann es P reversa sobre P adelante. ¿Qué es el valor promedio? Pues fácil, sumen sobre todos los caminos este valor por la probabilidad de que se siga ese camino. Si yo reemplazo esto, de acuerdo con esta definición, queda así. Este se va con este y me queda esto. Y si estas probabilidades estuvieran normalizadas, sumarían 1. ¿Listos? Entonces, el valor promedio de E a la menos delta S total sobre K-Boltzmann daría 1, independientemente de cuál proceso estocástico sea. Ahora voy a utilizar una cosa muy antigua que se llama la desigualdad de Jensen, ¿no? Ahí tienen una foto de Johann Jensen y con esa foto ustedes ya saben más o menos en qué año estamos, ¿no? Eso es la Belle Époque. O sea, es por allá 1900. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una función convexa, ¿qué es una función convexa? Una función convexa es que si ustedes tienen dos puntos, la línea recta que los une está por encima de la función. Imagínense que ustedes tienen un valor x1 y un valor x2 y calculan un valor promedio como algo por x1 más algo por x2 sobredividido a la suma de los algos, o sea, dándoles un peso. Entonces, ese valor promedio está por aquí entre ellos dos. Si ustedes calculan la función en el valor promedio, les da más chiquito que esta línea roja, que es el valor promedio de las funciones, ¿no? Que se puede demostrar. Eso se extiende a todo lo que quieran, n dimensiones y todo lo que sea infinitas dimensiones. El valor promedio de una función convexa calculada en un valor promedio da menos que el valor promedio de la función. Eso se llama la desigualdad de Jensen. Y entonces, bueno, y la función exponencial es convexa. O sea, E a la menos algo sobre K-Boltzmann es convexo. Entonces, tenemos un camino directo y la probabilidad de ese camino. Tenemos un camino reverso y la probabilidad de ese camino reverso. Definimos la producción de entropía de este pedacito rojo como K-Boltzmann logaritmo de la probabilidad del camino rojo dividido por la probabilidad del camino azul, probabilidad reversa. Y entonces el valor promedio de A, la delta S total, resulta ser 1. Y por la desigualdad de Jensen, 1, que es el valor promedio de la función, es mayor o igual que la función evaluada en el valor promedio. O sea, E a la menos delta S total sobre K-Boltzmann es menor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que delta S total es mayor que 0. O sea, acabamos de demostrar la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Claro, la demostración es mucho más bonita, ¿no? Y es para sistemas, digamos, hamiltonianos, y bueno, más, digamos, cualquier proceso estocástico, etcétera, etcétera. Pero este ejemplo es un ejemplo sencillito para verlo. ¿Mm? Bien. Hay otros teoremas. Por ejemplo, la igualdad de Jarzynski, ¿no? La relación de Crookes, que relaciona la probabilidad de hacer un trabajo hacia adelante contra la probabilidad de devolverse con un valor de menos ese trabajo, tienen esta relación de probabilidad. O el teorema de fluctuación detallada de Evans y Sears, ¿no? Que es más o menos lo mismo. O sea, la probabilidad de que yo vea un camino donde la entropía disminuye, decae exponencialmente con el valor de entropía que ustedes quieren ver. O sea, sí los hay, pero son muy poco probables. Bien, en especial la relación de Crookes, se usa
para medir cosas. Por ejemplo, en un experimento todo bonito del grupo de Carlos Bustamante, ellos cogieron aquí un pedacito de una cadena de ARN y lo pegaron a un lado a un piezo eléctrico y al otro lado a una bolita. ¿Sí? Fija. Y entonces iban jalando y medían la fuerza que tenían que hacer. Iban, fuerza contra distancia, iban y volvían. Cuando van, el área debajo de la curva de fuerza contra distancia es trabajo. Entonces lo que están midiendo es cuánto trabajo tienen que hacer cuando van y cuánto trabajo tienen que hacer cuando se devuelvan. Hacen un histograma de las dos cosas, por ejemplo, azul con azul, rojo con rojo o verde con verde, y esos histogramas se cruzan más o menos al mismo valor. Ese valor es la diferencia de energía libre entre el uno y el otro. Y esta es la demostración de que eso sí cumple la relación de Crookes. De hecho, después ellos hicieron, y esto es para cambios pequeños, ¿no? Pero después ellos refinaron la técnica y entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos pedacitos de ARN que solo se distinguen en un par, en una letra. ¿Sí? Y lo midieron así, lo midieron así. En ese caso los histogramas no se cruzan, pero utilizando la misma relación, ellos fueron capaces de calcular la diferencia de energía libre, de medir la diferencia de energía libre entre esto y esto. Y la diferencia de energía libre que midieron coincide muy bien dentro de barras de error con la que se calcula computacionalmente. ¿No? O sea, que se calcula con GROMACS o cosas de ese estilo. O sea, una verraquera. En este momento, esta técnica de calcular diferencias de energía libre es una técnica estándar en biofísica. O sea, se usa día y noche, ¿no? Desde hace 10 años. ¿Qué es lo que está haciendo que crezca la energía? La entropía. Hay otra forma de verlo. ¿Se acuerdan de la expansión libre? Esa que no lo deja uno dormir. Ustedes tienen una caja con una dividida en dos y tienen, digamos, piensen que tuvieran una sola molécula a la izquierda y que estos son simplemente diferentes sitios donde podría estar esa molécula. Y ahora ustedes levantan y eso se mueve para allá. ¿Sí? Ustedes saben que estaba a la izquierda y saben cuándo la levantaron. Entonces ustedes pueden predecir cómo se van a mover, cómo van a chocar en las paredes, pueden usar mecánica newtoniana para eso, es un hamiltoniano, así que no hay lío, ¿sí? Eso evoluciona con el teorema de Liouville. O sea que si ustedes lo hacen cuidadosamente, eso va a tener una forma rara, pero esa forma rara va a tener el mismo volumen inicial. O sea, el lado izquierdo se deformó así, ¿sí? Y entonces la entropía se mantiene, hasta que ustedes se maman. O sea, llega un momento en que eso empieza a ser tan así, ¿sí? Que ya no pueden calcular. Y entonces la mamá les dice, ¿usted qué está haciendo ahí, mijito? No, estoy calculando esto, no sé qué. ¿Y qué pasa? No, que cada vez es más feo y no sé qué. Pero si ya se ve casi como si estuviera en cualquier lado, deje así, diga que está en cualquier lado. Y cuando usted dice que esté en cualquier lado, en ese momento cambió el modelo, ahora todos los sitios son igualmente probables, la entropía, el volumen creció al doble, la entropía creció en un bit. O sea, ¿por qué creció en un bit? Porque ustedes renunciaron a la información que tenían, que era que estaba a la izquierda, antes de que ustedes quitaran la barrera. Eso mismo es lo que está pasando acá. Bueno, perdón. Eso mismo es lo que está pasando acá. Cada vez que esto se abre, si ustedes miran aquí, ustedes no saben si eso vino de acá o de allá. O sea, y entonces predicen igual, si estaba aquí, ustedes tiran los dados y dicen a dónde van, pero no les tiran los dados igual, si venía de allá arriba o si venía de aquí abajo. O sea, no les importa de dónde vienen. Cada vez que están haciendo un paso, están despreciando la información que tenían, que era de dónde venían. Y eso es lo que hace que crezca la entropía. O sea, están cambiando el modelo estadístico, el ensamble, paso a paso. Eso es lo que está haciendo que cambie la entropía. ¿Sí? Y finalmente lo que les iba a mostrar, así en un minuto, es una cosa muy sencillita. O sea, si ustedes pasan de un ensamble microcanónico a uno canónico, ¿sí? Haciendo la simulación, lo que acabamos de ver al principio, lo que ustedes encuentran, se puede demostrar, ¿sí? Aquí está la demostración, de que
la probabilidad de que aumente el calor en tanto o disminuyan o aumenten menos tanto están relacionadas con una exponencial y que lo hemos podido comprobar con simulaciones. Y este es el algoritmo que usamos y eso es lo que da, ¿no? Y con eso sí terminé. Entonces, conclusión es, la entropía es el número promedio de preguntas que necesito hacer para establecer en qué estado está el sistema. El conjunto de probabilidades fija la entropía. El trabajo es el cambio de energía promedio producido a través de variables que monitoreamos, que llamamos parámetros. El calor es trabajo de contrabando que cambia las probabilidades del ensamble sin darnos cuenta cómo. O si quieren darse cuenta cómo, lo pueden hacer como un proceso estocástico y eso genera estos árboles que se abren. Todo proceso estocástico abre las probabilidades en abanicos y por ello el promedio de la producción de entropía sobre todos los caminos es en promedio positivo. Y la entropía crece porque en cada paso del proceso estocástico solo nos importa de dónde está. Olvidamos de dónde vino para calcular dónde estará. ¿No? Lo pueden ver de esa manera. O sea, estamos cambiando el modelo y estamos despreciando la información que tenemos. Y listo. Entonces, pues muchas gracias, ¿no? Quiero agradecer, esta es la bibliografía. Pudiera agradecer primero al profesor Jan Ford, ¿no? Que nos enseñó estas cosas cuando vino en el primer workshop de mecánica estadística por allá en el 2011 y nos dio un cursito todo bonito. ¿Sí? A Gabriel, ¿no? Con quien hemos estado desarrollando estos workshops. A Juan Manuel Parrondo, Rodríguez Parrondo, que también con él hemos discutido cosas sobre este tema. Y estamos esperando hacer el cuarto este año. Entonces, si todo sale bien, quedan cordialmente invitados al cuarto workshop de mecánica estadística que será por allá en la semana de receso de octubre. ¿Listos? Bueno, ahora sí, muchas gracias. Bien. Entonces, preguntas. ¿Sí? Sí. Uno tendría que definir primero cuál es el estado de las cosas que quiere mirar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes pensarlo, por ejemplo, puedes estar pensando en la macroeconomía, o sea, en las contribuciones de diferentes subsectores a la economía global. Puedes estar solamente interesado en la bolsa de valores, que es lo más típico, porque todo el mundo siente que la bolsa de valores es muy aleatoria, ¿no? Pero la economía también puede ser, ¿no? La economía del país. Entonces, define qué es lo que llamarías tu estado, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser simplemente cuál es la contribución, el porcentaje de contribución de cada uno. Eso podría ser. ¿Sí? O cuánta plata tiene cada uno, por ejemplo. Eso podría ser el Estado. Ahora entonces define tú cómo se maximizaría la información, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un ensamble estadístico? Normalmente es que la información que tengas la consideras información promedio, en lugar de exacta. O sea, a veces es más fácil trabajar con un ensamble canónico que con un microcanónico. Entonces, si tú sabes cuál es el valor promedio de plata que hay en el sector de flores, entonces eso te va a generar un E a la menos beta, el valor de flores en cada estado posible del sistema, te da un ensamble canónico. Y eso para cada valor promedio que tú metas en el sistema. Yo he visto modelos de esos que tienen 50 valores promedio, por ejemplo. Y entonces eso quiere decir un ensamble canónico con 50 términos E a la algo. A la menos beta no sé qué, menos gamma, menos delta, menos epsilon, se les acaban las letras del alfabeto griego. ¿Sí? Entonces, esos son como temperaturas. Y entonces uno con ese ensamble, pues tienes el estado de equilibrio. ¿Sí? Ahora habría que ver cómo eso evoluciona, ¿no? Entonces, si solamente estás pendiente del estado de equilibrio, estos modelos pueden ser suficientes. Si tú quieres centrarte en algo que evoluciona, pues buscar un modelo más sencillo, ¿no? O sea, algo que dependa, solamente quieres estudiar el sector de flores, por ejemplo. Y entonces tú quieres ver cómo eso evoluciona, de qué variables depende, ¿no? Ese sería tu entorno, y cómo las vas a modelar. Las que modeles de manera determinista te van a generar trabajo. Las que modeles de manera probabilista te van a generar calor. Y lo que vas a tener es un proceso estocástico que evoluciona en el tiempo. ¿Quién sabe? Hay variables que de pronto tú conoces exactamente cómo varían. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la economía gringa, ¿no?
el valor de intermediación que pone la FED, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Colombia, el Banco de la República, ¿cuál es el valor, la tasa de interés que fija el Banco de la República para las operaciones de intermediación? Chan, eso es algo que tú sabes, ¿no? O sea, tú lo tienes, cambió esto, cambió esto, cambió esto, cambió esto. Eso sería como la constante cada resorte, ¿no? En cambio, hay otras cosas que no sabes. ¿Sí? La producción estimada de cocaína del país, por ejemplo, tenía una variable importante. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entonces esas cosas, ¿sí? Las podrías modelar. Y entonces, ¿qué hace uno? Buscar un modelo que uno pueda solucionar analíticamente. ¿Sí? Que se le parezca a algo. Por ejemplo, que se parezca a una masa por resorte, ya sabes que el proceso es un Ornstein-Uhlenbeck, ¿no? Que sea alguna cosa solucionable, ¿no? Eso es lo que hacemos como físicos teóricos, ¿no? Déjenme ponerles un chiste de un profesor que se llamaba Dietrich Stauffer, que en paz descanse. Él tiene un libro muy famoso sobre percolación. A mí me gusta más la primera edición, que era él solito, porque tiene mejores chistes. Y entonces él dice en algún lado, esto es lo que hace el físico teórico. Uno propone un modelo, como físico teórico, propone un modelo de la naturaleza, no porque la naturaleza se parezca a ese modelo, no, sino porque uno lo puede solucionar. La naturaleza presenta física teórica y se raja. ¿Sí? Pero suele suceder, escribe él, que en algún punto por allá, en alguna rama lejana de la física, alguien encuentra un fenómeno o un sistema que funciona exactito como el modelo que uno propuso. ¿Sí? Entonces la naturaleza vuelve a presentar el examen, ¿no? Habilita el examen de mecánica de física teórica y pasa. Entonces uno propone un modelo es porque lo puede solucionar, ¿no? Bien sea porque lo puede solucionar aproximadamente usando simulación o teóricamente porque se parece a alguno de los modelos estándar que tienen solución analítica, por ejemplo, procesos estocásticos que tengan solución analítica, ¿no? Hay uno, si no es honestos, pues uno tendría que hacer cálculo de hito, por ejemplo, para poder solucionarlo, o podría hacer una simulación numérica, tal bien, pero entonces buscar siempre un modelo sencillo, ¿no? O sea, así, si uno está pensando en oscilaciones, uno busca una masa con resorte, ¿no? Entonces, en este caso, pues podría ser alguna sola cosita chiquita económica, ¿no? O sea, yo no lo he hecho, ¿no? Solo he pensado que se podría hacer, pero de pronto sí, ¿no? Habría que mirar. Bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Sí? Ah, pues casi que está acá, ¿no? Es algo muy sencillo. O sea, nosotros cogimos una cantidad ah, digamos, voy a darlo más bien en orden histórico. Cogimos una cantidad de osciladores armónicos entre E y E más delta E, o sea, en un ensamble canónico, en un ensamble microcanónico, ¿no? Y lo que hicimos al principio fue, y entonces, si lo ponemos en contacto con un baño térmico, ¿sí? Esto se empieza a hacer así. O sea, la idea inicial era precisamente eso de que si uno coge no sabe cómo está funcionando la punta del resorte, que sería como la pared de la olla, ¿no? Que está empujando el oscilador armónico como la pared de la olla empuja las moléculas, entonces eso va cambiando y vamos obteniendo un ensamble canónico que iba creciendo, creciendo. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que poner fricción, ¿no? Que ya no era un sistema hamiltoniano, pero que teníamos que poner fricción y así sí llegaba a un límite térmico. Ahí nos dimos cuenta que no era necesario modelar esa punta, que bastaba con colocarlo en contacto con un baño térmico. Y entonces cambiamos de algoritmo y entonces este algoritmo fue el que nos funcionó, ¿sí? Este algoritmo es un leapfrog, o sea, uno comienza con la velocidad en un tiempo t más delta t medios, h es el delta t, y le suma fuerza sobre masa por delta t. Y entonces con eso uno tiene un nuevo valor de velocidad. Después uno calcula un delta B, que es ese valor de velocidad por menos alfa más raíz de Boltzmann T sobre M, alfa por 2 menos alfa, por una variable aleatoria que tenga una distribución gaussiana normal. O sea, mu0 sigma igual a 1. ¿Y quién es ese alfa? Ese alfa es 1 menos c a la menos gamma delta t, donde gamma es el
factor de frenado. Y si, como aquí estamos simulando qué pasa en el infinito, entonces el delta t pues puede ser muy grande y en ese caso alfa tiende a 1. O sea que usamos alfa igual a 1. Y después esto da, después la posición se actualiza como b más un medio de delta b por h y, y la velocidad se actualiza como sumar de delta b. Y con eso entonces se hace la evolución. Este algoritmo es el algoritmo que usa GROMACS para simular un baño térmico. GROMACS es el paquete que se hace para simular biofísica. El gratis, ¿no? Entonces es el que más usamos aquí en Colombia, obvio, ¿no? Y es súper bueno. Entonces, bueno, y entonces lo que vimos era precisamente eso, ¿no? O sea, vimos, por ejemplo, que la probabilidad, aquí no hay forma de devolverse, porque estamos pasando de un microcanónico a un canónico. Si hubiera forma de devolverse, tocaría pasar de un canónico a un microcanónico, y eso, pues no lo sabemos hacer. Pero entonces todo va hacia adelante, y veíamos que la probabilidad de que se produjera Q calor, dividido por la probabilidad de que se produjera menos Q, crece, es como E a la menos 2 de Q sobre K Boltzmann T. Entonces, ahí eso se lo mostramos a Carlos Viviescas y a Nicolás, que es estudiante de él, y entonces ellos dijeron que esa vaina se debe poder probar analíticamente, y si era fácil. O sea, la probabilidad de que se produzca calor Q es igual a sumar sobre todos los caminos, que aquí solamente es inicial y final, la probabilidad de que esté al inicio en XY por la probabilidad de que pase allá, esta sería la probabilidad del camino hacia adelante, por delta de Q en virtud de menos C sub I. O sea, solamente voy a sumar la probabilidad sobre los caminos en los que se produzca exactamente el valor delta Q que yo quiero. Y cuando se reemplaza la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de transición por esto, que es lo que da la solución de estas ecuaciones, y se reemplaza la probabilidad inicial por una microcanónica, o sea que simplemente es un delta en que la energía tiene que valer el sub cero, dividido por un omega, que es sumar sobre eso. Uno podría meterle algún ancho o no, y entonces queda así. Y a uno se da cuenta que esto es simplemente algo que depende de la temperatura por una integral de esto, y que esta integral da esto, o sea, es una exponencial. Entonces así de sencillo sale que si uno calcula la probabilidad de que sea con Q por la probabilidad de que sea menos Q, pues las divide a E a la menos 2 beta Q. Y listos. Y eso era lo que nos estaba dando. Este es el calor negativo y positivo, la distribución de probabilidad, y esto era, y esto es pues, la razón de las dos. O sea que así sencillito, ¿sí? Dio fácil. Y entonces esto es pasar de microcanónico a canónico, y pues tiene su valor, porque casi todos los trabajos que se han hecho son a temperatura constante, o sea, de canónico a canónico, ¿sí? O microcanónico para ver solamente la parte del trabajo. Entonces aquí lo que tenemos es una termalización, o sea, empezamos con un sistema en otro ensamble y terminamos en el ensamble canónico. ¿Mm? Y no hay ningún parámetro que estemos mareando, entonces no hay trabajo, solo calor. Bueno, ¿cómo les pareció? Espero que tengan muchísimas inquietudes, que se la pasen pensando de aquí a que vayan a coger el Transmilenio, de que esta noche de pronto ahí en el baño o mañana en la ducha, piensen a ver de qué entonces qué es la entropía y qué cosas se les mueve se les mueve en el edificio conceptual, ¿no? Y cualquier pregunta con mucho gusto, ¿no? Este es mi correo. Por ahí está. ¿Listos? Entonces, a la orden, o con el profesor Gabriel. Bueno. Bueno. ¿Cómo lo detengo? Gracias, normal. De nada. Ya creo que si quieres. ¿Todavía está grabando? ¿Se puede detener? Sí, creo que sí. Listo.